Hola amigos, vamos a ver una sencilla modificación para convertir una fuente pequeñita, un cargador típico, en una fuente conmutada con una tensión que nosotros necesitamos decir. La idea es básicamente adaptar un cargador de toda la vida, pueden ser de los antiguos, de que tienen tensiones diferentes a 5 voltios, o pueden ser de los modernos que nos interesa sacar una tensión mayor de la que tenga, por ejemplo, ¿no? Básicamente lo que queremos es reutilizar un cargador antiguo, ¿no? Para ello, primero vamos a ver las partes más relevantes de un esquema de un pequeño cargador, creo que eran de patio, ¿sí? Que se ha obtenido básicamente por ingeniería inversa. La primera parte, como vemos, se lleva un puente diodo, un puente diodo en configuración de puente de Grave. Como vemos, la tensión entra directamente en 220 al puente diodo y un pequeño condensador para filtrarlo, ¿no? Aquí tenemos 220 rectificados a esta salida de este primer módulo, porque sería la parte de rectificación y filtrado. La segunda parte sería la segunda parte de oscilador y driver primario, que usa transistores para conmutar el transformador. Luego hay un circuito de retroalimentación que regula la salida mediante un octocoplador que vemos aquí, ¿no? Y un devanado auxiliar aquí, como vemos. Y luego finalmente tenemos la parte cuarta, que sería la adecuación del voltaje de salida, ¿no? Que vamos, aquí lleva un diodo Cerner, ¿no? Bueno, pues esta parte última es en la que podemos tocar, ¿no? Que lleva precisamente el diodo Cerner que podemos modificar, ¿no? Aquí vemos que aquí un esquema de un circuito sencillo, como vemos, la caída del diodo del octocoplador son 1 voltio más o menos. La salida del transformador también tenemos unos 5,7 voltios, que son la suma del diodo del octocoplador 1 voltio más el diodo Cerner 4,7 voltios. ¿Qué pasa? Si nosotros variamos el diodo Cerner, pues obviamente la tensión que hay aquí será mayor, que esa es la tensión que al final vamos a usar. Entonces estamos viendo que el circuito es bastante sencillo. Aquí vemos un esquema de una fuente sencilla, de estas chinillas, que vemos que en realidad es exactamente clavado al esquema que hemos visto y es muy fácil ver las partes más importantes. Nos vemos aquí la tensión que se enchufa directamente, 220. Aquí, en vez de poner un puente diodo, solo tiene uno, o tiene dos en realidad. Hay un octacoplador que es el que hemos comentado, hay un transformador pequeñito. Aquí tenemos el diodo Cerner y un condensador electrolítico. Pues bueno, pues el diodo Cerner es el que tenemos que tocar. Aquí vemos, tiene un pequeño problema, que tú ponemos el diodo Cerner, pero tiene que ser de la tensión que queramos, de 6 voltios, 7 voltios, hay Cerner de muchos valores, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si quisiéramos usar tensiones variables? Pues bueno, pues entonces hay unos Cerner programables, ¿no? Que ese es estamos hablando del caso TL431. Básicamente sería sustituir el diodo Cerner por el diodo programable y que lleve con una pequeña resistencia variable, con un potenciómetro. Y con eso podemos conseguir tensiones pues, en el rango de 4 a 12 voltios, con concretamente, ¿no? Esto se puede, aquí he puesto el patillaje, esto se puede acoplar directamente en el propio circuito y con una resistencia ajustable de esas pequeñitas, ponerlas para que con un destornillador podamos aumentar o disminuir la tensión de salida. Bueno, en realidad vemos que el circuito es bastante sencillo, ¿no? Esta modificación pequeñita se puede hacer por prácticamente cualquier cargador, porque todos los cargadores casi funcionan de esta manera, ¿no? Al final con un Cerner y una está acoplada. Por tanto, quien le interesa tener unas tensiones diferentes, pues simplemente cambiar un Cerner o un Cerner variable, como hemos visto. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.